Pero qué hermoso decorado. 1 de noviembre de 2022, día de inauguración del Ghibli Park. Viajamos casi 400 kilómetros de Tokio hasta Nagoya para ser de los primeros canales de YouTube que puedan dar impresiones sinceras de lo que es este tan esperado parque temático. Bueno, acabamos de entrar al Daisoku, el gran galpón de Ghibli, y esto nos dieron unos tickets que son para ver unas películas exclusivas del lugar. Que bueno, no sé cuánto durará, será una mini película de 20 minutos. Bueno, esta es la imagen principal que podemos ver siempre de lo que es el gran galpón. Esto vendría a ser el hall principal. De acá se deben dividir a diferentes atracciones pequeñas que debe haber en el lugar. Bueno, un mundo de gigante. Acá sí estoy perdido porque esta sí es una de las películas que no vi de Ghibli, pero sí sé que es la que se hacía chiquito. Querida encogida a los niños. Bueno, lugares para sacarse fotos. Ah, mirá qué piola, el frasco. Esto está muy bueno, ¿eh? Y acá vamos a entrar a la casa de Arrietty. Que bueno, hay cola, ¿no? La gente va despacito porque va sacándose fotos y esas cosas. Oh, la habitación de Arrietty. Bueno, en primer lugar, el parque Ghibli no es un parque de atracciones per se, común y corriente. Es parque porque está hecho en un parque gigante, que ya de por sí ya existía desde antes este parque, pero dentro de este parque están poniendo aún todavía, varias atracciones separadas. Y por lo tanto uno se tiene que comprar las entradas de cada una de esas atracciones por separado. Como hoy fue el día de la inauguración, sacar los tickets fue todo un lío porque la página estaba congestionada. Por un lado teníamos una atracción de aquel lado que está basada en la película Mimio Sumaseba, que la entrada estaba a $5, no conseguimos entrada. Por otro lado estaba este lugar que es el Ghibli Daisoku, el gran warehouse, el gran galpón de Ghibli, que este era el de la entrada más cara, que valía $20, era la más grande de todas y por suerte este sí pudimos conseguir las entradas. Después, aquella torre marrón con el reloj, es un ascensor que vos llegás al parque, entrás por ahí, bajás el ascensor y ya tenés acceso a todo el parque. Es gratis la entrada, ahí no se paga nada. Notarán que no está tan lleno de gente a pesar de que es el día de la inauguración, porque claro, la gente tenía que comprar previamente, anticipadamente, las entradas de cada uno de los lugares. Nosotros conseguimos solamente de uno. Uy, mira qué lindo. Pequeño taller. Las pilas gigantes. Y sí, por lo que habrán visto, las atracciones que tiene el Ghibli Park no son atracciones del estilo Disney, frenéticas, cosas para montar. Más bien, si hay algo para subir y jugar, es para chicos. Por lo tanto, también es eso, que desde que había salido el rumor de que Ghibli iba a ser un parque de atracciones, que salió un mapa, que era básicamente un mapa hecho por un fan, que eran atracciones de Ghibli, pero como si fuera un Disney. Bueno, no, eso aparte de que era falso, nada que ver, pero ni cerca. Son lugares como para pasear, es un paseo tranquilo, como para pasarlo entre familia y fans de las películas. Este es el galpón, literal es el nombre de galpón. ¡Wow! No, mira qué lindo este poño. ¿Qué? Hermoso, hermoso. Ok, yo me quiero llevar eso a mi casa. Y allá atrás tenemos la atracción de Kiki's Delivery Service. Que por lo que se ve desde afuera parece que va a haber una casita de brujas, que bueno, sería la razón de la atracción, sería algo relacionado con brujas, así que supongo que será una casita de brujas. Por lo tanto, como está en construcción por ahora, lo único que tenemos para ver son los cosmos. Estas flores se llaman cosmos, es lo que tenemos para ver por este momento ahora, por acá. Y acá es donde se está construyendo la atracción de Mononoke Hime, Mononoke no Soto, la villa de Mononoke, que también, bueno, está en planes para inaugurarse el año que viene, 2023. Al lado lo que hay es una especie de laboratorio, una atracción para chicos que no tienen nada relacionado con Ghibli, es algo que también estaba desde antes.
Una de las críticas que le tengo al lugar es que el espacio se queda muy chico para hacer Ghibli. Yo creo que esto la gente de Ghibli también lo sabe, pero este lugar vacío sí, la puedes pasar muy bien. A ver, las entradas tienen que ser anticipadas por una razón, porque son limitadas. O sea, vos te puedes quedar sin entradas y no puedes venir. Y además está dividido en horarios, en franjas de horarios. Y el hecho es que aún así viene bastante gente, o sea, está al tope, o sea, todos los días debe ser igual de lleno y se queda muy chico para Ghibli, muy chico. Es un edificio como atracción principal y daría para más. Las colas para sacarse fotos y esas cosas avanzan dentro de todo rápido, pero lo que es comprar, no, mucha cola. El shop está hasta las pelotas de gente, hay 2 colas gigantes solamente para pagar y otra cola enorme para entrar. Bueno, en esta parte no se puede filmar. Y bueno, ya vimos y es un área de juego para chicos. Ahora, era un área de juego para chicos, pero la verdad que muy lindo. Está muy como para sacarse fotos entre gente grande, pero bueno, era un lugar para todo en miniatura de cosas de Ghibli. Y esta es otra parte que no tiene nada que ver con Ghibli, pero está y es lindo. El Toromon Gate. Nada, es solamente un decorado más que tiene el parque, que es una entrada estilo chino oriental japonés y una pequeña estatua que, como tiene carita, puede darle un poco de toque Ghibli. Ahí dice Dondoko Mori, 600 metros, que es la atracción de Totoro. Y la heroína del video de hoy es Ki-chan, porque ella fue la que pudo conseguir las entradas del parque, del lugar que pudimos ir hoy. Porque estaban congestionadísimas la página para sacar entradas y bueno, voy a dejar links en la descripción por si alguien quiere venir, aprovechar a venir a Japón por este lugar. Si vienen a Japón y quieren venir acá, no les recomiendo pasar muchos días en Nagoya porque no es gran cosa. Realmente yo creo que el turismo de Nagoya va a levantar bastante, más que nada por el parque Ghibli, no por la ciudad en sí, porque la ciudad en sí es una ciudad común y corriente. Qué día que nos tocó, papá. Pero bueno, está lindo esto de que sea un parque, o sea, siempre Ghibli con esas cosas de querer ser un poco diferente y no querer imitar a Disney, lo cual los banco mucho de que no quieran imitar, pero la organización del tema de tickets es un tema complicado porque viajar hasta acá y conseguir solamente la entrada de uno de las 3 atracciones o de las 5 cuando hayan 5. Y es decepcionante venir y no poder ver todo, porque el resto es un simple parque. Estaría bueno que sea una sola entrada y poder entrar a todas las atracciones, pero bueno. Ahora, la atracción de Totoro es la más alejada de todas. En general, uno baja de ese ascensor reloj y tiene todas las atracciones cerca, incluso las que están en construcción, pero la de Totoro nomás hay que caminar un poco, hay que alejarse y el camino es como que tenés que ver el mapa porque es medio que sentís que te vas a perder. Bueno, pero no se puede negar que a pesar de que no tenga nada que ver con Ghibli, la vista del parque es muy linda. Dondoko Dokoro, nada, una tiendita de bebidas. Esto sí tiene relación con Totoro porque el lugar de Totoro es Dondoko no Mori y es Dondoko Dokoro, el lugar de Dondoko. Esto de ahí, lo que está ahí en el fondo es la casa de Satsuki Mei de la película de Totoro, pero bueno, no conseguimos entradas para este lugar, así que no nos queda otra que mostrarlo solamente desde acá. ¿Alguien puede reconocer eso? Bueno, resulta que también en el parque está distribuido en todo el parque objetos olvidados de personajes de Ghibli. Ahí encontramos el botecito y balde de Ponyo. Después, ¿qué había? Habíamos visto otra cosa. Ah, el sombrero de Mei con un choclo, con un maíz. Simplemente caminando tenemos algunas cosas para simplemente caminar, ver y sacar foto, pero no toques. Pero qué hermoso decorado. Miren qué lindo, hermoso. Acá hay algunas de las tiendas, pero estas son, bueno, acá son cosas que podés comprar en Amazon si querés. Por eso no hay tanta gente. Las tiendas que tienen merchandising muy exclusivo del lugar, bueno, ahí ya, por eso es la cantidad de cola de gente que hay. Estas son las películas que están exhibiendo en el cine de acá, ¿no?
que son exclusivas. Ah, bueno, son las mismas que el museo, son las mismas películas que del Museo Ghibli, porque esa lo vi en el museo. Así que si no vamos no nos perdemos de gran cosa. Bueno, depende. Esto no sé de qué vendría a ser. ¿Alguien tiene idea, referencia a qué película de Ghibli hace esta? Debe ser una de las nuevas porque yo no, ni idea. Y este es el último lugar que podemos entrar porque ya van a ser las 5. Sí, a las 5 cierra el parque, las atracciones. La idea es la cola más larga que hicimos, que fue de media hora, que bueno, era para sacarse foto con él sin cara. Claro, estos son lugares para sacarse fotos, pero ya llegamos tarde y por la hora no nos podemos sacar foto con estas cosas, pero... Ay, no, de todos los que nos perdimos, es así, entrando a las 3 no llegás a ver todo, Esto... No, es una lástima no poder sacarse foto con todas esas escenas por el horario. Bueno, por lo menos saqué una buena imagen de sin cara. No puede ser que termine a las 5 esto, no puede ser. No, ella está apagando las luces. Mostrar de lejos. Mira. No, mira, agarrar la cabeza de Shigan. Está bueno para un público adulto, instagramero, que puedes sacarte fotos espectaculares. Si no te importa no subirte a atracciones, porque si buscas atracciones frenéticas, obviamente eso no hay acá. Pero para sacarse fotos está muy bueno todo eso. Puta madre, no llegamos. Y obviamente menos tuvimos tiempo de ver ir a los cines para ver esas películas de esos cortometrajes. Pero bueno, ya de este lugar nos vamos a ir. Y comida, bueno, hay un café. El café ya está, no llegamos para el café. Pero de todas formas, lo bueno es que en la ciudad de Nagoya hay por lo menos 3 restaurantes que están haciendo platos temáticos de Ghibli. Del cual uno, el más temático de todos, que está todo ambientado en Ghibli, abren de 2 a 6 de la tarde. Es una cafetería que trabaja muy poco tiempo. Y sacamos reserva de uno de los lugares. En la descripción del video voy a dejar información al respecto. La tienda, que bueno, que no vamos a entrar porque directamente ya cerraron la puerta de la tienda. Solamente se puede hacer cola para pagar, para la gente que ya agarró sus cosas. Me encanta que la canasta de compra es canastita de mimbre. Lo bueno es que bueno, si no llegaste a comprar nada dentro del lugar de Ghibli, dentro de la atracción, acá afuera hay una tienda que bueno, no tiene todo lo mismo, pero tiene un par de cosas. Incluso algunas cositas que son exclusivas de Ghibli Park. Pero bueno, la mayoría son cosas que puedes comprar en cualquier otro lugar, otra tienda de Tokio, de Ghibli Shop. Mira qué lindo, de la torre. Dice que es un estuche de accesorios, para joyas supongo, pequeñas. Pero cuesta $60, ahí ya me quitaron todas las ganas. Este Kodama sí está lindo, unos $10, un poco más. Así que, pero no te van a comprar nada. Hermoso, $100, no tan hermoso. Y bueno, y nos vamos a tomar el tren para el lado del centro de Nagoya, que tenemos 1 hora de viaje. Tren sin conductor. Esta es la cosa más rara que he visto en mi vida, que es que cada estación tiene un símbolo que lo representa. Qué cosa más rara. ¿Quién se va a memorizar o recordar los símbolos? O sea, tienen el menú común y este es el menú de Ghibli. Y bueno, a ver, pedimos unos cuantos. Este que no sé de qué película es. Tiene pinta de Mononoke Hime. No sé. ¿Alguien se acuerda de qué película es esta? Así que vamos a probar qué es esto. Pero esto es todo baboso. ¡Qué rico! No sé qué es. Tiene pedacitos de hongo, trocitos de bambú, baby bambú,
honguitos y la gelatina no sé qué es, pero la salsa es muy rica, el sabor tiene sabor a soja, ¿no? Muy bueno. Bueno, este es imposible no adivinar de cuál es, ¿no? Es el desayuno de Calcifer. Este yo no sé de qué anime es, lo pedí porque quería comerlo. No sé de qué es esto. Uy, es muy dulce esto, está súper dulce. Este pescadito está re rico. Esto bueno, es un plato que no falla. Ah, tiene papas acá. Comida que no falla. Muy rico. Y este, no sé si alguno lo puede recordar, este salió en Mononoke Hime. No para Kichan, que lo dejo acá. Este es pay de calabaza con zanahoria, que este, si no me equivoco, es uno de los repartos que hizo Kiki en Kiki Delivery Service. Qué rico. Es arroz hervido con caldito y pedacitos de cebolla de verdeo, pero muy básico, pero muy rico. Vamos a darle un bocado grande, tiene queso también. Espectacular. La masa me hizo recordar a las panaderías de Argentina. No es un sabor que pruebe seguido en Japón esto. La verdad se aprecia mucho que hagan un plato así en un local tan japonés. Recomiendo muchísimo este plato. Para alguien que viene de afuera de Japón, claro, no tiene mucho sentido, conviene más los platos japoneses, pero este para mí se lleva el premio, me gustó muchísimo. Bueno, eso fue todo, gente. Espero que hayan disfrutado de este video. Un saludo a vos, a tu mascota, a tu familia y al forro de tu vecino. Y suscríbete, dale. En la descripción tenés más datos. Chao.